Perlas del libro de Ezequiel. Las obras de la carne: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias. El fruto del Espíritu Santo, o los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Frutos del corazón de la carne y frutos del corazón de piedra. Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos ingresar al estudio de las perlas del capítulo 36 del libro de Ezequiel. ¿Qué enseñanzas encontramos en este capítulo que podemos nosotros poner en práctica? Este capítulo habla acerca del mensaje de Dios sobre la restauración futura de Israel. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. En el capítulo 6 de Ezequiel también hay una profecía sobre los montes de Israel, pero esa profecía habla de la caída a causa de los pecados de sus habitantes. Ahora esta profecía anuncia la restauración de los mismos montes. Los montes no cometen pecados, son sus habitantes. Los montes son los que van a ser habitados por todos aquellos que retornarán, por todos aquellos que aceptan la invitación del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Israel había sido humillado y estaba sufriendo el castigo de su rebelión. Dios todavía reconocía a los judíos como pueblo suyo. Mientras tanto, los otros pueblos, sus enemigos, se estaban gozando a expensas del pueblo de Dios por su caída, por su humillación. Es cuando Dios una vez más entra en acción. Dios nunca deja allí caído a sus hijos. Siempre los invita a levantarse. Profetiza, por tanto, di: así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Jerusalén había sido devastada, producto de sus pecados, producto de haberse alejado de Dios, producto de haberle dado la espalda a Dios. Pero una vez más encontramos nosotros al Dios de las segundas oportunidades. Dios siempre te da una segunda oportunidad. Y a su pueblo de Israel le dio una segunda oportunidad. Y cuando hablamos de una segunda oportunidad, estamos hablando del llamado constante que hace el Señor. Siempre está llamando, siempre está invitándonos. Porque, como ya hemos visto en capítulos anteriores, dice el Señor: no quiero yo la muerte del impío. No quiero. Por eso así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad, con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. El fuego de mi celo. Esta misma expresión aparece en Zacarías 3:8. Dios se atribuye emociones humanas a fin de que los hombres puedan entender. La Biblia está escrito en un lenguaje humano para que nos sea fácil de asimilar, para que nos sea fácil de comprender.
Y una vez más se menciona el pecado de Edom. ¿Qué intentaron? Intentaron apoderarse de esas tierras que Dios había dicho que sería de su pueblo. Intentaron. Se apoderaron de una parte, como vimos en el capítulo de ayer, pero Dios siempre preservó esas tierras, al punto que cuando ellos retornaron, llegaron ahí, la parte del templo, los lugares aledaños estaban libres. Habían muchos que codiciaban, pero no pudieron. Dios había prometido que esas tierras esperarían por ellos. 70 años estarían en descanso. Dios siempre cumple sus promesas, siempre cumple su palabra. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio a las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano. Cuando Dios alza su mano es un juramento. Dios está prometiendo firmemente. ¿Y qué es lo que está prometiendo? He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Cada uno sería juzgado. Cada uno respondería por sus pecados. Cada uno. Por desafiar la voluntad de Dios. Por desafiar lo que Dios había establecido. ¿Conocían las naciones vecinas al Dios de Israel? Claro que lo conocían. Mas vosotros, oh montes de Israel, está hablando a las tierras. Recordemos, los montes son los habitados. ¿Qué se dice sobre los montes? Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Miren esta palabra, ¿no? Cerca están para venir. Para Dios, dice, un día es como 1000 años como un día. Dios no está limitado en el tiempo. Esta afirmación debe entenderse en un sentido relativo. Probablemente quedaban todavía unos 50 años de los 70 predichos por Jeremías. Jeremías 25:11. Pero para Dios esos 50 años son cercanos. Cerca están. Se anuncia que las tierras volverían a ser esa tierra donde fluye leche y miel, la misma que ellos recibieron. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados. Yo estoy por vosotros. En pasajes anteriores se había presentado a Dios como contrario a Israel, por ejemplo, Ezequiel 5:8 o el 13:8. Este cambio no indica que Dios había variado. Dios había castigado a Israel por causa de sus pecados. Derramaría gracia sobre su pueblo si éste se arrepentía. Yo estoy con vosotros. Pablo dice en su carta a Romanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy con ustedes. Recuerda, Dios no quiere la muerte del impío. Quiere que procedan al arrepentimiento. Y la perdición de mucha gente será en contra de su voluntad, porque cada uno decide. Dios respeta también las decisiones de cada uno. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres. Miren, se está anunciando que esas tierras volverían a ser habitadas. Haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, toda la casa. Dios tenía el propósito de que tanto Judá como Israel regresaran del cautiverio. De nuevo habría de existir un reino unido y próspero donde se replantaran las viñas, se reconstruyeran las casas y se renovaran los rebaños. Esa promesa lamentablemente no se hizo realidad.
No porque Dios no pudiera, no porque Dios no quisiera, sino porque el pueblo no quiso. ¿Cuántas bendiciones perdemos nosotros por ser duros de corazón? ¿Cuántas bendiciones estamos perdiendo por no creer en el Señor? ¿Cuántas? Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y seréis multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios sabréis y sabréis que yo soy Jehová. Mayor bien. Estas promesas de abundantes bendiciones solo se cumplieron escasamente cuando Israel volvió del cautiverio. Dios deseaba realizar mucho más que lo que alguna vez se realizó en la historia de Israel después del exilio. ¿Cuál era el plan de Dios? Que esas tierras que habían quedado deshabitadas por 70 años volvieran a ser la tierra donde fluyera leche y miel. Y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Qué interesante esta profecía. Van a volver. El pecado sería eliminado. Y es así como Dios nos ve. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Por eso más adelante vamos a ver el deseo de Dios de cambiar el corazón de los habitantes de un corazón de piedra a un corazón de carne. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu nación Asiria. ¿Cuántos hombres y mujeres temerosos de Dios murieron? No tenemos registro, solo sabemos de algunos. Dice la tradición que Isaías, por ejemplo, murió aserrado. A Zacarías lo apedrearon. Y así podemos ver cuántos murieron por hablarles, por denunciarles su pecado. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Este mensaje está dirigido a la tierra misma, no a sus habitantes. Números 13:32. Algunos han sugerido que los paganos que vivían en torno a Palestina, que habían visto desarraigar primeramente a los cananeos y después a los israelitas, atribuían supersticiosamente el fracaso de estas naciones a algo inherente a la tierra misma. No reconocían que la verdadera causa de la ruina era la mano de Dios que guiaba el destino de hombres y naciones. Sin embargo, en la edad de oro que anticipaba el profeta, el pueblo viviría seguro. No podría repetirse más esa acusación. ¡Qué maravilloso plan! Miren el plan, el proyecto de Dios. Ese es el proyecto de Dios para tu vida también. Y nunca más te haré oír injuria de naciones, ni más llevarás denuestos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Habría un cambio, un antes y un después. Lo que debe producirse en tu vida y en mi vida siempre, el antes y el después, ese cambio. Si no se está produciendo ese antes y después, es porque algo no está funcionando, es porque no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, no la estamos viviendo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Se recuerda al profeta por qué razón Israel fue desarraigada, fueron enviados al cautiverio. Sus pecados, y los pecados realmente fueron terribles, en muchos casos, como hemos visto en la historia de Ahola y Aholiba. Era como una especie de competencia, quién era más pecador, quién era más rebelde, quién era más duro. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos lo contaminaron.
Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. ¿Qué debe quedar claro para nosotros? Todo pecado es juzgado. Todo pecado tiene consecuencias. Por esa razón debiéramos meditar, pensar sobre las decisiones que tomamos. No tomemos decisiones tan apresuradamente. Les esparcí por las naciones, dice. Estamos repitiendo el versículo 19. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Juzgados conforme a nuestras obras. Nadie va a ser juzgado injustamente. Nadie. La gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, recuerda. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. La conducta de los israelitas y la desgracia que la acompañó deshonraron a Yahvé ante los paganos, quienes naturalmente entendieron que si el Dios de Israel no podía hacer nada por sus seguidores, no era mayor que los ídolos. Los paganos consideraban a Yahvé meramente como el Dios nacional de los israelitas. Números 14:16, Jeremías 14:9. ¿Por qué? Porque Dios no podía hacer las maravillas con los cuales, por ejemplo, los sacó de Egipto, a causa de sus pecados, a causa de su incredulidad. Y esto trajo como consecuencia que los paganos se burlaran. Y eso mismo sucede en nuestros tiempos. El nombre de Dios es puesta en cuestión, en duda, a causa de nuestras acciones. La forma como vivimos habla a favor o en contra de Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. He tenido dolor. Un lenguaje muy nuestro. Un lenguaje que tú lo puedes entender. ¿Cuándo tienes dolor tú? ¿Cuándo te duele algo? Dios se propone actuar debido al honor de su nombre. Restablecerá a su pueblo no meramente por amor de ellos, pero por amor a su propio nombre. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Los pecadores ahí regodeándose, celebrando. ¿Quién está detrás de todo esto? Recordemos, Satanás. ¿Cuántas almas se perdieron como consecuencia de la infidelidad del pueblo de Dios? ¿Cuántas almas se pierden como consecuencia de nuestra infidelidad? Tenemos ahí un tema para meditar. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Qué grande, ¿verdad? Y miren, no hemos leído el 22, ¿verdad? No sabe. A ver, nos falta aquí el 22. Permítanme leer el 22. Por alguna razón no hemos puesto el 22. Pero el 22 es clave. Miren lo que dice. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. No lo hago por vosotros. ¿Ah? Por tanto, di a la casa de Israel, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Ese es el mensaje del Señor. Por causa de su santo nombre, el Señor iba a restablecer a su pueblo. El pueblo no debía considerarse en modo alguno que era favorecido por el cielo. Dios había elegido a la nación para que fuera el medio de realizar su propósito, luz de las naciones, para que salve
a todo el mundo por medio de ellos. Ellos debían presentar el mensaje. Y Dios dice, por causa de mi nombre, no por ustedes, santificaré mi nombre, profanado entre las naciones, delante de sus ojos. ¿Qué es lo que iba a ser delante de sus ojos? Iba a ser santificado. Dios siempre obra de tal manera, a veces no, a veces en contra de nuestros deseos, porque nuestros deseos lamentablemente siempre van hacia el pecado. Así como Dios lanzó el salvavidas en el Edén, puso de manifiesto el plan de salvación cuando Adán y Eva habían decidido pecar, de la misma manera sigue obrando. Dios quiere que tú vivas, Dios quiere que tú te salves. Yo os tomaré de las naciones, yo os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Yo los voy a recoger, yo los voy a traer. La salvación es obra netamente de Dios, no es nuestra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero para que esto se haga realidad, las personas necesitan arrepentirse, necesitan querer ser limpiados, necesitan querer ser perdonados. Agua limpia. Sin duda se toma esta figura de las diversas purificaciones ordenadas por la ley ceremonial, números 8-7, en las cuales se empleaba el agua como símbolo de limpieza. Y este versículo es tremendo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué es el corazón de carne y qué es el corazón de piedra? Podemos simplemente ilustrarlo con lo que mencionamos al principio en la introducción, cuando Pablo escribe a los Gálatas y dice, por ejemplo, refiriéndose a las obras de la carne, dice, capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Obras de la carne, obras del corazón de piedra. ¿Y cuáles son las obras o los frutos del corazón de carne? En el mismo capítulo 5 escribe el apóstol Pablo, cuando dice, mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es corazón de piedra, corazón de carne. El antes y el después, el nuevo nacimiento. Lo mismo que le habló Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. ¿Quién lo promete? Lo promete Dios. Él lo promete. Es el mismo mensaje que Jeremías escribió. El mismo mensaje en el capítulo 31. El mismo mensaje. El Señor siempre ha querido que nosotros vivamos en armonía con Él, haciendo su voluntad. Siempre. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es esto? El nuevo nacimiento. El Espíritu Santo controlando nuestra vida. Pero para que esto sea realidad, tú debes querer. Israel debía querer. Dios no fuerza la voluntad de nadie. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Y no os daré hambre. Bendiciones.
la tierra volvería a ser la tierra donde fluye leche y miel. Dios te quiere bendecir, Dios me quiere bendecir. Dios quiere que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. No hemos sido creados para padecer, para sufrir necesidades, penurias. Isaías 59:2 dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Qué dijo Dios en el tiempo de Moisés? Quiero que seas cabeza, no cola. Algunos creen que la pobreza es inherente al cristiano. No. Dios quiere bendecirnos abundantemente. En el pasado lo demostró. Abraham era un hombre sumamente rico. Job era un hombre sumamente rico. Jacob era rico. David era rico. El pueblo de Dios no ha sido llamado para vivir en extrema necesidad todo el tiempo. Por eso el apóstol Pablo escribe, que dice, he aprendido a contentarme cuando hay y cuando no hay, en la escasez y en la abundancia. Es una cosa distinta, aceptarlo, pero no hemos sido llamados para vivir en la necesidad. ¿Qué está ofreciendo Dios aquí? Abundancia. Abundancia. Es lo que les está hablando y ustedes se van a avergonzar. Han sufrido todo lo que han sufrido por haberse alejado. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Qué tremendo. Una vez más aquí encontramos la salvación es por gracia. Dios lo hace porque Él quiere. Él quiere salvarte, Él quiere que vivas. Él quiere ser tu Dios, Él quiere que tú seas su pueblo. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. El día que os limpie. ¿Cuándo nos va a limpiar? Cuando pidamos perdón. Cuando nos postremos, cuando reconozcamos nuestros pecados, cuando reconozcamos que estamos mal. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Volverá a ser esa tierra prometida, esa tierra donde había abundancia, esa tierra donde fluía leche y miel. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Entiende, Dios quiere bendecirte. Pero no estamos hablando de aquellos que predican el evangelio de la riqueza, el evangelio de la bendición. Hagas lo que hagas, ¿no? Este capítulo nos está hablando de conversión, de limpieza, de purificación, de corazón de piedra, reemplazado por un corazón de carne. Nos está hablando de nuevo nacimiento. Entonces vendrán las bendiciones de Dios. Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es obra de Dios, no es obra del ser humano. La iglesia de Dios, el remanente fiel, hombres y mujeres que quieran formar parte de ese remanente van a marchar y van a vencer porque Dios ha ofrecido su poder. Yo voy a reedificar, yo voy a levantar. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres
cómo se multiplican los rebaños. El plan de Dios, que su pueblo vuelva a ser una nación tan numerosa como las arenas del mar. Seré solicitado. Anteriormente Dios había rehusado escuchar. Ezequiel 14:3, Ezequiel 20:3. Pero habría de llegar el momento cuando la casa de Israel, purificada en cuerpo y en espíritu, comprendería su dependencia de Dios y lo buscaría para lograr el consejo y la conducción, sin los cuales sería imposible que como nación lograran el elevado destino que les aguardaba. ¿Cuál es ese? Ser luz para las naciones. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. El plan de Dios, que Israel vuelva a ser esa nación próspera, esa nación luz, que su pueblo vuelva a gozar de las bendiciones, de la abundancia que Dios quería dar. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú vivas en su presencia. Dios quiere darte un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Pero tú debes querer. El plan de Dios es que vivas, pero tú debes querer. Tú decides. Dios ya lo hizo todo. Que Dios te bendiga.